¿Qué revela en el fondo la decisión de una mujer que elige vivir sola, no como una forma de protesta o rechazo, sino como un acto íntimo de regreso a su verdadero centro? En un mundo que, incluso hoy, continúa valorando a la mujer por su capacidad de vincularse emocionalmente con otros, ¿por qué cada vez más mujeres están optando por el eco profundo de su propia voz como única compañía? Y si esta decisión no hablara de renunciar al amor, sino de priorizar algo aún más sagrado, la conexión consigo misma, esta no es una historia de resignación, es una historia de renacimiento. Mujeres que antes eran vistas como solitarias, ahora están descubriendo que el silencio puede ser más nutritivo que la presencia equivocada. Y no es que se hayan rendido frente al amor, sino que han entendido que el primer vínculo que debe florecer es el que tienen consigo mismas. Durante generaciones, elegir este camino era sinónimo de fracaso o carencia. La cultura insistía en que una mujer sola era una mujer incompleta, desconectada de su propósito. Pero lo que antes se interpretaba como aislamiento, hoy empieza a ser comprendido como una búsqueda de raíz, una exploración que nace desde lo profundo y se manifiesta en una vida elegida, no impuesta. Louise Hay, conocida por su enfoque en el poder transformador de las creencias, enseñaba que sanar la relación con uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de plenitud. Desde esta perspectiva, la mujer que abraza la soledad no está huyendo del mundo, está creando un espacio sagrado donde puede reescribirse. Se atreve a mirar hacia adentro, a cuestionar lo aprendido, a soltar el peso de lo que ya no vibra con su verdad. No se trata solo de estar sola físicamente, es un viaje hacia la autenticidad, una transformación que la lleva a descubrir que el verdadero hogar no está en otra persona, sino en ella. Esta mujer deja de buscar validación afuera y empieza a construir su propia narrativa. Rompe con la idea de que su valor depende de a quién ama o quién la elige. En cambio, empieza a elegirse a sí misma. Este giro no solo es social ni económico, aunque el acceso a la educación, la autonomía financiera y el cambio de estructuras han sido claves. Hay algo más profundo que está ocurriendo. Es un cambio interno, una revolución silenciosa que no necesita pancartas para tener impacto. Una mujer que elige estar sola lo hace porque ya no quiere seguir representando un papel, quiere escribir su propio guión. ¿Y qué ocurre cuando se atreve a hacerlo? Empieza a descubrir cualidades dentro de sí que antes delegaba: fortaleza, claridad, determinación, energías que tradicionalmente se atribuían al mundo exterior o incluso a figuras masculinas, ahora surgen desde su propio centro, no porque quiera reemplazar nada, sino porque ha comprendido que lo que buscaba siempre estuvo en ella. Cuando deja de depender de la presencia de otro para sentirse valiosa, cuando ya no necesita la aprobación externa para sentirse amada, algo cambia. Ya no camina por el mundo desde la carencia, sino desde la elección, y ese cambio lo transforma todo. La forma en que trabaja, en que ama, en que se relaciona, incluso la manera en que respira. Y esto no significa que el amor de pareja quede excluido de su vida. Al contrario, pero si llega, lo hace como un complemento, no como una salvación. Ya no se entrega desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ha dejado de buscar fuera lo que solo podía encontrar en su interior. Así, la pregunta que antes rondaba en silencio, ¿por qué está sola?, pierde fuerza, ya no es relevante. Porque ahora, la verdadera pregunta que se impone es otra. ¿En quién se está convirtiendo esta mujer? Hay una pregunta silenciosa que marca el corazón de muchas mujeres. ¿Quién soy cuando el mundo deja de mirarme? Y es ahí, en ese espacio íntimo, donde se disuelven las expectativas externas, donde empieza el verdadero viaje. Para muchas mujeres que eligen vivir solas, no se trata de alejarse de los demás, sino de acercarse por primera vez a sí mismas. Se retiran del ruido para escuchar lo que durante años había sido silenciado, su propia voz interior. Esa voz que a menudo fue acallada por las exigencias de complacer, de encajar, de cuidar. Una voz que, al fin, tiene el espacio para decir lo que realmente quiere, sin filtros ni miedo. Vivir sola no es una declaración de guerra al amor, ni un acto de renuncia. Es un compromiso profundo con la autenticidad. Es preguntarse, ¿quién soy sin los reflejos ajenos? Louise Hay enseñó que el proceso de autodescubrimiento comienza cuando dejamos de buscar fuera las respuestas que solo existen dentro. Esta elección de vivir sola no es una negación de la vida, sino una afirmación de sí misma. En ese espacio donde ya no se depende de la validación ajena, la mujer se convierte en su propia fuente de seguridad, claridad y propósito. Pero ese camino no siempre es suave. El silencio puede ser reconfortante,
pero también incómodo, porque cuando se apagan las voces externas, emergen los ecos internos, y con ellos, las dudas, las heridas no sanadas, los juicios que alguna vez fueron sembrados en su mente. ¿Será que me quedaré sola para siempre? ¿Estoy siendo demasiado exigente? ¿Tal vez no soy suficiente? Son frases que la sociedad ha repetido con tanta naturalidad que muchas mujeres terminaron creyéndola. Comentarios disfrazados de preocupación como ¿y tú cuándo te vas a estabilizar? No hacen más que reforzar la vieja idea de que una mujer sin pareja está incompleta, como si su valor dependiera de ser elegida por alguien más. Pero aquí es donde la verdadera transformación comienza. Cuando una mujer elige estar sola desde la conciencia, no desde la evasión, algo profundo se reordena dentro de ella. Ya no busca compañía para evitar el vacío. En cambio, aprende a llenarlo consigo misma. Descubre que puede estar en paz con su propio ser, que la plenitud no viene de tener a alguien a su lado, sino de sostenerse con amor desde dentro. Y sí, hay sombras en ese proceso. Louise Hay hablaba de cómo nuestras creencias más limitantes son muchas veces aprendidas en la infancia, arraigadas sin que nos demos cuenta. Cuando una mujer habita su soledad con honestidad, esas creencias salen a la superficie, no como castigos, sino como oportunidades. Ahí, en medio de los temores, de la vergüenza o del autojuicio, aparece la posibilidad más luminosa, transformarse, porque esa es la clave. No se trata de eliminar las sombras, sino de integrarlas, de reconocer las partes ocultas sin permitir que dominen la historia, de dejar de ver la independencia como una muralla y convertirla en un puente hacia una vida más alineada con su verdad. Muchas veces se confunde estar sola con estar aislada, pero no son lo mismo. El aislamiento nace del miedo. La soledad elegida nace del amor propio. Una mujer que se retira del mundo para encontrarse no se está escapando. Se está reconectando, cultiva una intimidad con su ser que nada ni nadie puede quitarle, y desde ahí puede volver al mundo sin máscaras, no para complacer, sino para compartir su autenticidad. Ya no necesita fingir que está bien para ser aceptada, ya no busca llenar huecos con relaciones que no nutren. Lo que ofrece al mundo ahora nace desde su centro. También es momento de romper otro mito persistente, que una mujer que vive sola ha dejado de lado su feminidad, como si lo femenino dependiera únicamente de ser madre, esposa o cuidadora. Pero lo femenino, como enseñó Hay, es una energía que habita dentro, más allá de los roles externos. Es sensibilidad, es creatividad, es intuición y fuerza silenciosa. Y muchas mujeres descubren su feminidad más intensamente cuando están solas, sin las proyecciones de lo que deberían ser. Claro, las presiones culturales siguen ahí, los comentarios que sugieren que una mujer sola está incompleta o que su independencia es una forma de defensa. Pero algo ha cambiado profundamente. Ya no necesita justificar su camino, porque ha comprendido que la verdadera libertad no es hacer lo que se espera, sino vivir desde la coherencia interna. Ella no se convirtió en una mujer invulnerable, se convirtió en una mujer real, una que conoce sus miedos, pero no los deja decidir por ella, una que puede sostener su independencia sin cerrar su corazón, una que ha aprendido a sostenerse y también a abrirse cuando lo siente genuino, y así, con cada paso consciente, esta mujer reescribe su narrativa. No vive sola porque se ha rendido, vive sola porque ha elegido honrarse. Y desde ese espacio, ya no se pregunta si algún día alguien la completará, porque ha recordado una verdad poderosa. Ella ya era completa desde el principio. No se trata de aislarse del mundo, se trata de regresar a una misma. Una mujer que decide vivir sola no siempre está huyendo. A veces está respondiendo a un llamado profundo. A veces está yendo directo hacia su verdad, hacia ese lugar que solo puede conocerse cuando todo lo demás, las expectativas, las voces externas, las miradas ajenas, se apagan. Y entonces, en el silencio, surge una pregunta poderosa. ¿Estoy escapando de algo o me estoy encontrando conmigo misma? La respuesta a esta pregunta puede cambiarlo todo, porque no es lo mismo quedarse sola por miedo que hacerlo por amor propio. Una decisión tomada desde el temor se siente como encierro. Una elegida desde la conciencia, en cambio, se transforma en una apertura, en una iniciación. Louise Hay enseñaba que el viaje más transformador empieza cuando dejamos de pelear con quienes fuimos y comenzamos a escucharnos con compasión. Desde esa mirada, la soledad no es aislamiento, es integración, no es castigo,
es medicina. Y es en esa quietud donde muchas mujeres descubren una verdad que había sido escondida durante generaciones, que pueden ser su propio refugio, su propia guía, su propia madre. Porque cuando una mujer elige habitar su propio espacio sin necesidad de otro que la defina, algo cambia. El mito de la incompletud empieza a romperse. Ya no necesita actuar un papel, ya no vive a la espera de ser elegida. En lugar de eso, se elige a sí misma, una y otra vez. Louise Hay hablaba del poder de abrazar nuestras partes negadas, nuestras sombras, nuestras memorias dolorosas, y convertirlas en luz. En ese proceso, la mujer se convierte en algo más que una espectadora de su vida, se convierte en autora. Así, arquetipos antiguos, como el de la madre, la sabia o la sacerdotisa, dejan de ser figuras del pasado y se vuelven realidades internas. La mujer sola no rechaza el rol de la gran madre, lo reconfigura, aprende a nutrirse, a sostenerse, a priorizarse. Ya no solo da, también se recibe, y eso lo cambia todo, porque el cuidado propio no es egoísmo, es una forma de decir, mi vida también merece atención. Es dejar de ser siempre el soporte de otros para empezar a sostenerse desde dentro. El arquetipo de la mujer sabia no surge por el reconocimiento de los demás, surge cuando una mujer, en medio del silencio, se atreve a mirar su historia sin filtros, sin adornos, sin excusas, y desde ahí empieza a escribir una nueva. Esta transformación no es nueva. La historia y los mitos están llenos de mujeres que encontraron en la soledad no un castigo, sino un camino sagrado. Artemisa, la diosa que corría libre entre los árboles sin rendir cuentas a nadie. Las sacerdotisas de la antigüedad que habitaban templos internos antes que ajenos. La bruja del bosque, incomprendida por fuera, pero despierta por dentro. Y en tiempos más recientes, mujeres como Virginia Woolf, quien comprendió que para que una mujer florezca, necesita una habitación propia, no como un capricho, sino como una necesidad espiritual y creativa. Estas mujeres, reales o simbólicas, no huyeron del amor, pero tampoco lo pusieron por encima de su verdad. Supieron que el amor más profundo empieza cuando dejamos de pedir permiso para existir. Hoy, muchas mujeres siguen este legado silencioso. La artista que en su estudio descubre una parte de sí que el mundo nunca conoció. La terapeuta que aprende a acompañarse a sí misma con la misma ternura con la que ha sostenido a otros. La mujer común que al cerrar la puerta de su hogar encuentra en la soledad no un vacío, sino un santuario. Y lo más revelador es esto: nunca estuvieron realmente solas, porque al reencontrarse con sus voces internas, descubren que dentro de ellas viven memorias, arquetipos, linajes enteros de sabiduría femenina que la sociedad olvidó, pero que ellas están recordando. Algunas mujeres confiesan que fue en esos años de vivir solas cuando dejaron de actuar la feminidad y empezaron a vivirla. Otras cuentan que el silencio las llevó a reencontrar partes de sí que pensaban perdidas. Todas relatan lo mismo, con palabras distintas, que estar consigo mismas fue una forma de regresar a casa. Y entonces la soledad deja de ser una ausencia, se vuelve presencia, presencia consigo, con la tierra, con el alma. Y desde ahí nace una nueva forma de estar en el mundo, más enraizada, más despierta, más libre. ¿Y si la soledad no fuera lo que nos enseñaron? ¿Y si fuera una puerta a lo sagrado? La mujer que elige este sendero no está abandonando la vida, está abrazándola desde un lugar más profundo. No necesita rechazar vínculos, pero tampoco los necesita para validarse. Ha aprendido a caminar entre su fuerza y su ternura, entre su independencia y su sensibilidad. Y ahí, en ese equilibrio, florece una verdad que el ruido externo no permite escuchar. Ella no se ha quedado sola. Ella ha vuelto a sí. Por eso, vivir sola no es un acto de desconexión, es una afirmación de totalidad. Es el recuerdo de que todo lo que buscaba ya habitaba dentro de ella. El amor, la guía, la sabiduría, la voz. Solo hacía falta el silencio para escucharlo. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Has vivido un proceso de transformación al encontrarte contigo misma? ¿Qué descubriste cuando el mundo se cayó y solo quedaste tú? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Abramos este espacio como un círculo donde podamos compartir lo que a veces no se dice en voz alta. Y si esta reflexión tocó algo en ti, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí cada video es un puente hacia ti misma. Hasta pronto. Y recuerda, tu silencio puede ser el lugar donde empiece tu verdad.